Muy buenos días. El Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara les da la más cordial bienvenida a este conversatorio que lleva por nombre Lengua y Literatura Indígenas, Voces y Experiencias, Horizontes para su Revitalización. Esta actividad que organiza el Centro Universitario del Norte en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna que se conmemora el próximo 21 de febrero. Agradecemos a quienes ya nos están acompañando a través de Facebook Live, a las personas que se están conectando a través de nuestras redes sociales. Les hacemos la invitación a que interactúen con este conversatorio, con nuestras panelistas, dejándonos sus comentarios, preguntas, dudas y también algunas de las experiencias o alguna expresión que ustedes gusten compartir con nosotros en esta mañana a través de los comentarios de Facebook. Me permitiré presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy en este conversatorio. Les comento que está con nosotros el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector de este Centro Universitario del Norte. Hola, buenos Saludamos. días a todas y todos. Gracias. Saludamos al doctor José de Jesús Quintana Contreras, secretario académico del Centro Universitario. Muy buenos días a todas y todos que nos están viendo en esta actividad. Agradecemos también que nos acompañe el doctor Efraín de Jesús Gutiérrez Velázquez, secretario administrativo del Centro Universitario. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este muy buen evento sobre la lengua materna. Saludamos de igual manera a quienes nos acompañan como panelistas en este conversatorio. Se encuentra con nosotros la licenciada Juana Peñate Montejo, ganadora del Premio de Literaturas Indígenas de América 2020. Muchas gracias, bienvenidos todos. Los saludo desde el municipio de Tumbala, Chiapas. De igual forma, saludamos a la maestra Lucina García García, profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias. Saludamos a la doctora Rosa Herminia Yáñez Rosales, jefa del Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. De igual forma, saludamos a la maestra Elisa Belén Rodríguez Laguna de la Universidad de Guadalajara, quien será la moderadora de este conversatorio. Hola, muy buenos días y gracias a todos. Pues bien, bienvenidas, bienvenidos. A continuación, solicitamos al maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte, dirija un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Ibis. Y bueno, vuelvo nuevamente a reiterar mi saludo a todas y todos quienes nos acompañan en este evento, quienes nos seguirán a lo largo de esta transmisión. Y bueno, la verdad no puedo negarlo ni tampoco ocultarlo. Estoy verdaderamente feliz, estoy muy contento de que hayamos podido, de que hayamos logrado armar, ¿no? Constituir un panel con el tema de lengua y literatura indígenas, voces y experiencias para su revitalización. Porque estoy contento de que hayamos logrado pues constituir el panel con quienes amablemente aceptaron nuestra invitación. Y lo digo así porque finalmente, bueno, pues son, son estudiosas del tema desde hace muchos años, pero además de ser estudiosas del tema, son mujeres comprometidas, ¿no? Con los derechos culturales, con los derechos lingüísticos, ¿sí? Algunas de ellas son creadoras, ¿no? Literarias, o sea, fomentan las letras en lengua materna, desde donde nos permiten acercarnos a toda esa cosmovisión y todo ese mundo, ¿no? Que emana desde sus raíces remotas, ¿no? Desde sus ancestros. Eh, ¿Por qué no decirlo también cuando se ha requerido? Han sido mujeres activistas siempre en pro de la defensa de los derechos de la mujer indígena
de los derechos lingüísticos y por supuesto de los derechos culturales. Entonces, la verdad es que para mí es muy grato contar con la participación de todas ellas, ¿sí? Con Juani Peñate, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nuestra querida amiga Lucy García, ¿no? Que además, bueno, pues ya tenemos una larga historia de trabajo colaborativo, ¿sí? Y a lo largo de ese trabajo colaborativo, pues también se han tejido muchas coincidencias, ¿sí? En el ámbito de el tema que hoy nos convoca. Y bueno, y también agradecidísimo con Rosita Yáñez, ¿no? Ella también es de casa, ¿sí? Y bueno, y además también una mujer comprometida con el estudio y la difusión también del tema que nos convoca. Y bueno, la maestra Elisa, que también, aunque formada en otros ámbitos, en otra universidad, y vino con nosotros a hacer sus estudios de maestría y se quedó acá, ¿no? También es de casa ya. Entonces, pues agradecerle y además también pues una estudiosa asidua y comprometida con el tema también. Entonces, bueno, pues es un panel constituido por voces verdaderamente autorizadas, ¿no? Y creo que con ello no es menor la celebración que hoy hagamos desde el Centro Universitario del Norte y la Universidad de Guadalajara del Día Internacional de la Lengua Materna, ¿sí? Porque además, bueno, pues la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario del Norte han hecho suyo, ¿no? El discurso y el compromiso de la inclusión, de la educación inclusiva, y me parece que el abrir espacios de reflexión como el que hoy tenemos aquí, como en el que hoy participamos, pues es sumamente necesario, pertinente, ¿sí? Poner sobre la mesa temas como el que hoy nos convoca, ¿no? De las experiencias para revitalizar la lengua y la literatura indígena. No me queda más que nuevamente agradecer encarecidamente el que hayan aceptado todas ustedes nuestra invitación. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje al maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector de este Centro Universitario del Norte. A continuación solicitamos también el uso de la voz del doctor José de Jesús Quintana Contreras, secretario académico del Centro Universitario. Muy buenos días a todas y todos. Pues antes que nada, también me uno a esta celebración y a este agradecimiento que da el rector a nuestras participantes en este conversatorio. Sin duda alguna es una asignatura latente y una asignatura que prevalece en nuestro centro universitario de siempre, el tener este tipo de actividades. Reconozco la valía y el aporte que nuestras panelistas le dan a este evento. Creo que es fundamental el mantener viva esta situación de revitalizar y de tener en cuenta lo importante que es la oralidad, lo importante que es la lengua en nuestros días y principalmente las lenguas originarias y tradicionales, ¿no? Y en el marco de esta celebración, en el marco de esta celebración de la lengua materna, el poder ofrecer a todos los que hoy nos acompañan realmente un panel de lujo, ¿no? Un panel que sin duda alguna a todos y a todas nosotros y nosotras nos dejará bastante, ¿no? Nos dejará un acercamiento importante, una actualización importante en este tema. Muchas gracias por su participación, muy agradecidos a todas ustedes
y que sea todo un éxito. Agradecemos este mensaje del secretario académico del Centro Universitario, el doctor José de Jesús Quintana Contreras. A continuación solicitamos que de igual forma el doctor Efraín Gutiérrez, secretario administrativo del centro, nos comente un mensaje para quienes nos acompañan en este conversatorio. Muchas gracias, Iris. Muy buen día a todos y a todas. Creo que en primer lugar, bueno, me voy a permitir felicitar al rector, al maestro Uriel Nuño y al doctor Paz Fraire por la organización de este importante evento, en virtud de que, bueno, pues, la propia composición pluricultural que tiene nuestro país, pues nos exige, pues, de entrada a tener el poco más del 10% de comunidades, de habitantes que pertenecen a comunidades originarias, y las lenguas que estos hablan, bueno, pues eso nos exige ser inclusivos, como lo señalaba el rector, ¿no? Partir de la base de una educación inclusiva, y que tanto nuestros procesos, nuestros servicios, nuestros programas, nuestros planes de estudio, así como los eventos que realicemos, la formación continua que estemos realizando, bueno, pues se haga en este marco, ¿no? Tratar este tipo de tópicos temáticos en los que rescatemos nuestras lenguas indígenas nacionales. Creo que es de alta prioridad, es medular, más para el norte, que se encuentra asentado en una región eminentemente indígena. Bueno, creo que es prioritario, es medular rescatar esta parte. Y además, bueno, creo que el país, no podemos señalar que nada más venimos de una conquista de hace 500 años. Estamos en una constante conquista, no solamente política, económica, sino también cultural. Yo creo que ese embate que tenemos del exterior, porque hay una razón principal, tenemos una riqueza cultural y una riqueza natural enorme en el país. Bueno, eso nos hace atractivos a los demás países para tener estas pretensiones de conquista, y creo que nuestro deber, nuestra obligación ética e institucional, pues es la preservación, el rescate y el fomento de nuestras lenguas indígenas nacionales. Muchas gracias. Le agradecemos a usted este mensaje, doctor Efraín Gutiérrez. Mencionar también que este es el primer conversatorio que se estará realizando en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. En unos momentos les estaremos haciendo también la invitación a que nos acompañen a las actividades que se estarán extendiendo a la siguiente semana, el día 24 de febrero. Para continuar, estaremos disfrutando de una primera intervención del grupo musical regional Wixárika. Es un grupo Wixárika originario de la comunidad de San Andrés Coamiata en Mezquitic, la comunidad de Tateique en Jalisco. Está integrado por 5 personas, que son Ernesto Hernández Bautista, Evaristo Carrillo de la Cruz, Emilio Laurencio Hernández Bautista, Miguel Hernández Bautista y Citlali Yulima Carrillo Hernández. Tocan música de cuerda con 2 violines, vihuela y contrabajo. El género de música que ellos interpretan es en wixárika y en español. Ellos nos estarán interpretando canciones tradicionales de este pueblo, de la comunidad wixárika. Lo escuchamos y adelante con la música, por favor. Que lo disfruten. Arivilicuta, onerano miet, quien repiuvi marre, tutumi mariani, ne murevati marre, tutumi mariani, ne murevati marre. Revi mariani, ne murevati marre, arituzzi mari, ne murevuyun, aritete mari, ne murevuyun.
Alimakuru rine kanyutaine ni ke karima kame ne kanyutaine alirana tire rine kanyutaine alirana tire rine kanyutaine ni Ariku nere sutanga veru, tutu ekaya ariku nere sutanga veru. Aline mieli kare me vai katuve, aline muvieli reme mulietuve. Ne ukitsi kare kare yurieka, aline paria manuketu. Arinai metzare manuketu ya mukanyukiyari kanyutaine mukanyukiyari kanyutaine ni Tuha quería día sepa que va, ay sepa que va, ay que me llegue, demasiado grave, alineyari kanyutaine, nelitzi karkanekateka, aline paria manukete, arinai metzare manukete, ya mukanyukiyari kanyutaine, mukanyukiyari kanyutaine ni. Buenos días, un gusto estar presentes aquí, el Grupo Regional Birrárica de Tateque, San Andrés Coamiata. El tema que acabamos de interpretar lleva por nombre Ranatilerri, es una composición original de la comunidad en honor al santo patrono de Tateque, que lleva su nombre la comunidad, Santo San Andrés. Vamos a seguir interpretando más temas. Masa kita nak berjati nak putar suara. Kari aku jati, kari aku jati. Masa kita nak berjati sekarang kiranya. Aida petino kumieti, aida petino kumieti, ne mano di nereka, ne petaswa. Tutu ate kesutu kai, tutu ate kesutu kai, tutu ate kesutu kai, nere nieriru. Satu beni kena taiba. Nani arikano taiba, nemu berino taiba, masa ketano taiba, rekapegi beni.
Escuchamos esta primera intervención musical del Grupo Regional Wixárika. Continuamos ahora con el conversatorio, para lo cual dejaré en el uso de la voz a la moderadora, la maestra Elisa Belén Rodríguez Laguna, que nos estará presentando a las panelistas, así como la dinámica de este conversatorio. Les animo a que continúen con sus comentarios y preguntas en el área de Facebook Live en los comentarios. Adelante, maestra.
Muy bien, pues muchas gracias por estas intervenciones y por todos los panelistas que se encuentran el día de hoy con nosotros. Y pues bueno, les voy a contar la dinámica que va a tener nuestro conversatorio. Y pues bueno, como ustedes saben, el objetivo de esta mesa pues es generar un diálogo entre cada una de nuestras participantes en torno a la reflexión de las lenguas indígenas, pues a partir de sus experiencias personales. Entonces vamos a guiar esta charla a partir de 2 puntos, ¿no? Uno, el primero que tiene que ver con la producción literaria y otro tiene que ver con todas las respuestas que han encontrado los académicos en torno a la revitalización lingüística. Entonces, pues les cuento que va a haber 2 rondas donde, bueno, estarán guiadas por una pregunta. Terminamos estas rondas, nuestras panelistas tienen un tiempo entre 15 minutos más o menos para poder exponer pues sus comentarios al respecto. Termina cada una de estas rondas y vamos a nosotros ver en el espacio de Facebook las preguntas o comentarios que haya para que ellas puedan respondernos. Sigue la segunda ronda, termina esta y seguimos nuevamente con esta ronda de preguntas y respuestas y vamos a cerrar con una lectura de nuestras 2 escritoras que están aquí presentes, pues de fragmentos de su obra. Y pues bueno, sería esa la dinámica que tendría nuestra mesa. Y bueno, voy a iniciar leyendo la semblanza curricular de nuestras participantes. E inicio, bueno, con la doctora Rosa Herminia Yáñez. Ella es investigadora y académica, es licenciada en Letras por la UDG, maestra en Artes por la New Mexico State University, es doctora en Antropología por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es investigadora titular y profesora investigadora de tiempo completo en náhuatl y sociolingüística crítica en la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación son la política lingüística durante la época colonial, así como la utilización de las lenguas indígenas durante la evangelización y las escrituras de textos coloniales en náhuatl. Y bueno, y el español por parte de las comunidades indígenas. Muchas gracias, doctora Rosa, por estar aquí. También la semblanza de Juana Peñate Montejo. Ella es licenciada en Derecho por el Centro de Estudios Superiores de Tapachula. Ha traducido leyes en lengua chol en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literaturas Indígenas. Ella es docente en educación primaria bilingüe y profesora en la Universidad Intercultural de Chiapas, sede Yajalón. Fue coordinadora de proyectos culturales del Ayuntamiento de Tumbalá y fue conductora del programa de televisión Las Voces de Siempre del Canal 10 durante 2002. En 2004 se incorporó a la Casa de Cultura de Tumbalá, donde funge como promotora y gestora cultural. Muchas gracias por estar aquí presente. Bueno, Lucina García García, ella es maestra en lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional sede en Ajusco, desempeña su labor docente en la licenciatura en Educación Indígena dentro de la línea y campo de educación bilingüe. Su ámbito de investigación académica, pues bueno, tiene publicaciones, la docencia y se ubican todas estas en la educación bilingüe desde el campo de la sociolingüística y la etnografía de la comunicación, particularmente lo referido a la enseñanza bilingüe, la alfabetización y la biliteracidad, las metodologías de enseñanza bilingüe y la metodología de enseñanza de segundas lenguas. Muchas gracias por su participación, maestra Lucina. Y también está con nosotros en unos momentos Citlali Chino Carrillo. Ella es egresada de la licenciatura en Psicología por el Centro Universitario del Norte. Ella es una mujer indígena, wixárika, perteneciente a la comunidad de San Sebastián Teponauxtlan en el municipio de Mezquitic, en Jalisco. Actualmente es traductora, intérprete, promotora cultural, activista, escritora y defensora de los derechos de mujeres y de los jóvenes indígenas. Ha colaborado con distintas instituciones como la Universidad de Harvard, para la Organización Mundial de la Salud y para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Su trabajo en la preservación de la lengua y la cultura wixárika son reconocidos con el Premio Estatal de la Juventud 2020 en el ámbito cultural. Y bueno, yo me presento, yo soy licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, soy egresada de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas también por la UNAM y actualmente egresada de la Maestría en Lingüística Aplicada de la UDG. Participo como miembro del Seminario de Lingüística y Educación, sede Guadalajara, del Colegio de México, y bueno, participo como docente de algunos talleres dentro del CUSEI. Y bueno, mis áreas de investigación, bueno, son las tradiciones discursivas y actualmente la diversidad cultural y la educación. Muchas gracias por compartir mesa el día de hoy. Y bueno, como les dije, vamos a tener una pregunta o un tópico que va a guiar esta primera ronda y bueno, lo voy a establecer y sería ¿cuál es la relevancia de las lenguas indígenas en México?
Así que dejo abierto el micrófono a la doctora Yáñez para que pueda tener una intervención al respecto. Muchas gracias. Hola, buenos días y muchas gracias a todos ustedes por la invitación y la organización de este evento. Bien, pues muchos se preguntarán cómo es que México o por qué México es uno de los países con una enorme diversidad lingüística. Actualmente se reconoce que hay 68 lenguas con 364 variantes. Bueno, pues las hipótesis más aceptadas al respecto indican que la diversidad lingüística tiene que ver con la diversidad ecológica, ambiental, del paisaje, y que esto es un espacio totalmente propicio para que la diversidad lingüística también tenga lugar. En cierta manera, esta diversidad de paisaje, la fertilidad de nuestros suelos, las cuencas de agua, los espacios desérticos también, los espacios altos, los espacios bajos, han sido también sujetos o han sido objeto de ambiciones y en concreto de despojo. Y así como hace 500 años se inició un despojo enorme de los territorios, de las poblaciones y comunidades de nuestro país, bueno, de lo que ahora es nuestro país, de alguna manera también inició el despojo de las lenguas. Es decir, no es gratuito, no es una ocurrencia nada más que muchísimas comunidades de alguna manera se hayan sentido forzadas, obligadas a dejar de hablar la que fue su lengua materna. No es que hayan tomado una decisión libre, digamos, o una decisión así. Hoy nos reunimos en la asamblea y decidimos que a partir de mañana ya no vamos a hablar la lengua que tenemos como lengua materna. No, ha habido una gran presión, así como la ha habido sobre sus territorios. Precisamente en San Sebastián Teponahuastlán ha habido una lucha tremenda, tanto en lo jurídico como en otras instancias, o sea, con manifestaciones, con distintos actos de violencia que han sido ejercidos en contra de activistas y defensores de la comunidad. Bueno, pues esta violencia que tiene lugar de manera física, de manera flagrante, de manera obvia, también se traslada a las lenguas. Es una violencia que tiene lugar en contra de los hablantes y su posesión simbólica, su posesión inmaterial, que es una lengua. Ahora bien, en los últimos años hemos visto un fuerte movimiento en muchísimas comunidades por la reivindicación, por tratar de recuperar las lenguas. Y en este movimiento que se extiende desde comunidades con números muy altos de hablantes hasta con comunidades en donde ya no se habla la lengua, como son los dos casos que yo he trabajado con un poquito de más asiduidad, han sido el caso de Ayotitlán en el sur de Jalisco y Tuxpan también en el sur de Jalisco. Allí se cree que no hay hablantes, sin embargo hay una enorme presencia simbólica de la lengua y en tal sentido han sido precisamente grupos de jóvenes quienes están tratando de recuperar la lengua que fue la que hablaron sus abuelos y bisabuelos. Dejo aquí mi intervención para escuchar a otros participantes.
Sí, pues cualquiera de nuestras participantes puede tomar la palabra en torno a lo que ha expresado la doctora Rosa para seguir con esta dinámica de conversatorio. Muchas gracias. Si quieres yo, Elisa, ¿está bien? Sí, claro, claro. Gracias. Un poco también siguiendo la línea de la doctora Yáñez, en términos históricos, digamos, las hipótesis que se han marcado es que antes de la llegada de los españoles se hablaban aproximadamente 300 lenguas, ¿sí? Hoy, como ya lo señaló la doctora, existen 68 lenguas, aunque, bueno, por ahí hay algunos cuestionamientos en si en verdad ese es el número de lenguas que existen, porque en lenguas como el mixteco o el zapoteco, que tienen una ininteligibilidad muy, muy grande, ¿no? Señalan que puede haber hasta 18 lenguas en el caso del zapoteco y un número más o menos igual en el caso del mixteco, y así en otras lenguas que realmente parecen lenguas distintas, aunque se han registrado lingüísticamente como una sola lengua y el resto como variantes dialectales. Entonces, de todas formas, aún con este número que se marca oficialmente, México ocupa el cuarto, quinto país a nivel mundial en diversidad lingüística, ¿sí? Entonces, de todas maneras, tenemos un número muy amplio de lenguas que existen en nuestro ahora México, ¿no? Y todas con una gran riqueza, todas con una gran diversidad de elementos culturales que se representan a partir de estas. Entonces, toda esta situación efectivamente nos demuestra que históricamente las poblaciones originarias de esta parte del mundo siguen teniendo una presencia importante, ¿sí? Más allá de que existan comunidades, como también ya lo apuntó la doctora, en que las lenguas indígenas, las lenguas originarias, hayan disminuido su número de hablantes, en términos reales, digamos. Pero esto no quiere decir que las lenguas en estas comunidades hayan desaparecido, porque hay una memoria histórica, hay todo un proceso simbólico, ¿sí? Que aunque no están las lenguas materialmente, digamos, utilizándose para comunicarse, de todas maneras, todos los referentes culturales o muchos de los referentes culturales que se manifiestan, que se presentan en estos pueblos, ¿sí? Tienen detrás todo un sustento lingüístico, ¿sí? Entonces, están reflejando en estas manifestaciones, ¿sí? Entonces, sí, puede que no haya hablantes, pero su presencia es su presencia no es física, digamos, por decirlo de alguna manera, pero sí simbólica, ¿sí? Ahora, yo lo veo, por ejemplo, en el caso de nuestros estudiantes de la licenciatura en educación indígena en la Universidad Pedagógica. Cuando los chicos llegan de bachillerato y llegan a nuestra universidad, ahora virtualmente, por supuesto, ¿no? Lo primero que yo pregunto es si saben la lengua indígena, si son bilingües. Y ellos dicen rotundamente algunos que no, ¿verdad? Entonces, porque existe la idea de que alguien que es bilingüe tiene que manejar como un hablante, digamos, total, una lengua para comunicarse. Cuando uno empieza a indagar más en su vida comunicativa, digámoslo así, ellos se están dando cuenta que quizás no hablan mucho, no tienen mucho conocimiento de la lengua, sin embargo la entienden, ¿sí? Y ellos señalan que
en sus casas, en sus comunidades, los abuelos sí hablan, los papás algunos hablan, las mamás sobre todo, porque son las transmisoras, son las guardianas generalmente de la lengua, en casi todos los pueblos o quizás en todos los pueblos. Entonces, ellos apuntan que cuando sus abuelos o sus mamás les hablan en la lengua indígena, ellos sí entienden, aunque cuando les responden, lo hacen en español, ¿sí? O un poco ahí mezclada la lengua indígena en algunos otros casos y en la lengua indígena, ¿sí? De todas maneras hay una presencia de estas lenguas. ¿Y por qué? Pues bueno, porque pues hay todo un sustento, el entorno que también señalaba la doctora, eso es bien importante, los nombres de las cosas, de los ríos, de los árboles, de todo lo que es los animales, tienen nombre en lengua indígena. Y eso de alguna manera está mostrando, está representando, ¿sí?, a la lengua. Ahí está presente la lengua. En todas las festividades, en todos los rituales, ahí está presente la lengua. Entonces, en México tenemos una gran diversidad lingüística todavía muy latente, ¿sí? Y esto me parece a mí que en los últimos años, ¿sí?, quizá 30, 20 años, ¿sí?, ha movido a las poblaciones originarias a querer volver a tener la lengua como un medio de comunicación, ¿sí?, como más vivo. Digo, las lenguas siempre están vivas, ¿sí? En la medida en que las utilizamos, pues están vivas. Nosotros, los hablantes, las hacemos que vivan, ¿verdad? Pero en los últimos años sí ha habido una efervescencia de parte de las poblaciones originarias, de los pueblos originarios, en darle mucha más presencia a las lenguas. Y solamente quiero hacer un último comentario, porque es un gusto cuando uno en la ciudad o en las ciudades escucha a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, hablar por teléfono, por celular, en las lenguas indígenas, ¿sí? Antes, hace algunos años, no se podía, no se escuchaba este tipo de manifestaciones. Hoy en día, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, están hablando por celular en el transporte colectivo en la lengua indígena, ¿sí? Y se escuchan, pienso en la Ciudad de México, en donde hay una gran diversidad lingüística, en donde puede uno escuchar no solamente náhuatl, que es la lengua que más está extendida, sino puede uno escuchar mixteco, zapoteco, triqui, rarámuri, wixárika, ¿sí? Entonces, y una serie de otras lenguas aquí en la ciudad. Y en la calle se escucha, y escuchamos a las mujeres que les hablan a sus niños. Y entre los jóvenes, por ejemplo, yo lo veo en la universidad, cómo se mensajean, ¿sí?, en la lengua indígena, ¿sí? Entonces, creo que ellos están como promoviendo, no de manera, digamos, con una cuestión, con un proyecto político, con un proyecto social, sino en su práctica misma, están poniendo sobre la mesa, están haciendo visibles las lenguas originarias de este país. Y aquí me quedo ahora. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Lucina. Pues la doctora Rosa Yáñez se tiene que retirar, entonces vamos a regresar con ella de nueva cuenta para que nos comparta reflexiones en torno a lo que ya se compartió en esta mesa. Y bueno, doctora Yáñez, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias y una enorme disculpa a todos ustedes por tenerme que retirar. Sí, coincido totalmente con lo que ha mencionado la maestra Lucina. Los jóvenes están siendo un motor muy importante en la
reivindicación, revitalización, esperamos, ¿sí? De la comunicación en las lenguas indígenas. Y bueno, esto tiene que ver también con otras preocupaciones y con otras circunstancias que, desde mi perspectiva, como trabajadora de la Universidad de Guadalajara, considero que también que la universidad ha hecho posible, por ejemplo, al haber iniciado con los premios para escritores, escritoras en lenguas indígenas, ha sido un paso, seguramente no ha sido fácil, seguramente no ha sido rápido, el paso de la creatividad que se había manifestado principalmente en lo oral, el paso a lo escrito. Considero que ha sido una transición sumamente enriquecedora, o bueno, eso es lo que yo quiero pensar, que ha sido muy enriquecedora el que las lenguas, precisamente en esta, a lo mejor desde antes, seguramente desde antes de lo que mencionaba la maestra Lucina, que se empezaron a escribir en teléfonos, que se empezaron a escribir, no sé, en correos, en plataformas digitales, se empezaron a escribir. Los migrantes hablantes de lenguas indígenas han contribuido muchísimo, desde poner estaciones, bueno, programas en estaciones de radio en la lengua. Sabemos que hay estaciones de radio que tienen 1 hora diaria o 1 hora a la semana en Estados Unidos, en donde se transmiten programas en una de las lenguas o en varias, ¿sí? Esto ha sido fabuloso, el que las lenguas hayan también pasado, hayan hecho esta transición a lo escrito, y la literatura, yo creo que es una beta que está prometiendo muchísimo, y que yo pienso que la Universidad de Guadalajara ha contribuido mucho. Es un gusto haber tenido ya, creo que 7 u 8 premios para escritores en lenguas indígenas. Evidentemente, para escritores en español hay muchos premios. No se puede decir que ya haya un equilibrio, una equivalencia, pero yo creo que en la medida en que la escritura, en la medida en que los escritores se estén apropiando de la escritura con sistema alfabético, y no porque no tuviéramos en Mesoamérica un sistema de escritura, o sea, por supuesto que lo teníamos, ¿sí? Que fue menospreciado, fue destruido en sus manifestaciones, pero era un sistema de escritura pleno, o sea, con todo lo que para los pueblos mesoamericanos era importante escribir y poner en las distintas escuelas en donde se educaba a los niños, bueno, que los nombres los conocemos más por lo que sabemos más de las sociedades del centro de México, como el Telpochcali y el Calmecac, pero evidentemente existía en otras comunidades. Bueno, ese sistema de escritura tenía una vigencia plena en el siglo XVI. Ahora los escritores en lenguas indígenas escriben con sistema alfabético, entonces yo creo que la transición nos va a enriquecer, y yo estoy segura de que va a seguir habiendo escritores que van a narrarnos, que nos van a contar lo que es la cotidianidad, lo que es lo bello, lo que es lo artístico, lo que es su expresión estética llevada ahora en el sistema alfabético, y que nos puede enriquecer a nosotros también, aun cuando la leamos en traducción. Entonces, yo creo que lo que ha mencionado la maestra Lucina, o sea, es apenas así como otra manifestación, ¿sí? De lo que nos espera. Y yo creo que lo oral también va a aportar muchísimo, y es un derecho conservar la oralidad, ¿sí? No la vamos a
a ningunear ni a menospreciar, la debemos de conservar también. Y por otra parte, lo escrito nos permitirá conocer otra perspectiva, otra faceta de los pueblos de México. Listo, pues muchísimas gracias, doctora Yáñez. Agradecemos su presencia por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y bueno, pues damos la palabra a Juana Peña Montejo para que en torno a esta primera reflexión nos comparta sus experiencias. Adelante. Muchas gracias. Yo me he estado preguntando cómo le hicieron los abuelos, los primeros padres, que les fueron impuesto esa nueva forma de ser, esa forma de pensar, esa forma de comunicarse con el resto del mundo. Me quedo pensando cómo ellos pudieron mantener, en este caso, la lengua chol, la lengua que hablo, pudieron pues sostener en su pensamiento, porque hubo un tiempo en que a ellos se les impidió, se les prohibió hablar la lengua, se les prohibió hacer sus ceremonias en los sitios sagrados, en los cerros, por ejemplo, se les impidió bailar su música, su danza, se les impidió comer su comida, ¿no? Entonces se les impuso muchísimas cosas, nuestros primeros padres, nuestros primeros abuelos, y cómo ellos pudieron guardar algo muy importante que es el idioma, ¿no? En caso de los choles, no contamos ya con una indumentaria, digamos, visible ante la comunidad, ¿no? Nuestra indumentaria últimamente se ha puesto, se ha visibilizado, pero como algo comercial, ¿no? Ya no como un uso ceremonial, como uso cotidiano. En las comunidades choles se ve eso, ¿no? Que ya no hay la presencia de esa parte de nuestra identidad, ¿no? Y Juana Peñate luego empieza a pensar, bueno, ¿cómo lo hicieron para poder guardar en el tiempo, para poder preservar esta otra parte que es nuestro idioma, ¿no? Porque pues los choles somos la tercera posición que hablamos aquí en el estado de Chiapas, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿cómo ellos pudieron hacerlo? ¿Por qué ahora nos avergonzamos? ¿Por qué ahora decimos que las lenguas indígenas nos sirven, ¿no? Cuando cada una de las lenguas se manifiesta de una forma diferente, nuestra lengua chol, cuando hablamos, hay veces cantamos, cuando danzamos también cantamos, bailamos con el corazón, ¿no? Es un lenguaje único, es un lenguaje tal vez extraño en el oído de quienes escuchan la lengua, ¿no? Entonces, tantos años de sometimiento, tantos años de marginación y que seguimos siendo hoy en día, ¿no? La marginación, la imposición de otras ideologías, lo seguimos teniendo, aún a pesar de que existen leyes, existen convenios, existen celebraciones. En el interior de nuestras comunidades se habla muy bien nuestra lengua, sin embargo, cuando vamos a las ciudades sí se siente todavía el racismo, se siente todavía la discriminación hacia nosotros como hablantes de una lengua, más si somos mujeres, ¿no? Más si portas una indumentaria, o sea, te reconocen y hay racismo en ciertas ciudades, en municipios donde no hay poblaciones indígenas. Sin darnos cuenta que estas lenguas que hablamos, estas lenguas que escribimos, se transmiten, ¿no? Siempre he dicho que hay veces en los eventos culturales, en los eventos sociales, en los eventos públicos, de repente nuestras lenguas lo toman así como folclore, ¿no? Siempre he estado en contra de que nuestras lenguas, de que nuestra cultura no sea un folclore, que sean realmente tomadas en cuenta, que tengan esos espacios dignos como para ser promovidas, para ser fortalecidas, porque tenemos los mismos valores que cualquier otro idioma. Los pueblos indígenas, los idiomas indígenas, tenemos eso, ¿no? Tenemos esa gama de riqueza que a veces mucha gente no se da cuenta, ¿no? Que los hablantes los no hablantes de una lengua originaria piensan que
o se sigue pensando, ¿no? Que somos el retraso de esta sociedad que es México, y no lo es así, ¿no? Si todos reflexionáramos en torno a los pueblos originarios, de que podemos convivir en esta diversidad, podemos convivir en esta pluralidad, que nuestras lenguas indígenas están aportando esa riqueza cultural. Ya se hablaba hace rato, los pueblos indígenas son los que protegen a la madre tierra, son los que cuidan a la madre tierra, son los que ofrendan a la lluvia, al calor, a la naturaleza, son los que están ahora luchando por ese territorio, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay problemas en diferentes espacios, los pueblos indígenas, los líderes indígenas están ahí, ¿sí? Aún peligrando su vida, aún abandonando su familia, ¿sí? El recorrido de los pueblos indígenas no ha sido fácil, aún estando ya en convenios internacionales, en leyes que están avalando las lenguas indígenas, ¿no? El 21 de febrero se establece que es la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, cuando nuestra lengua materna, pues están todos los días, nos comunicamos todos los días en nuestra lengua. Sí, creo que debemos entender, debemos comprender que los pueblos indígenas y sus lenguas estamos todos los días presentes en los distintos espacios, ¿sí? Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar todavía. Sin embargo, en el interior de nuestras comunidades se está manifestando nuestra lengua, ¿sí? En la cotidianidad de nuestros pueblos están ahí, en la cotidianidad de las familias, ¿sí? Nuestra lengua está presente, ¿no? Si, por ejemplo, vamos en una comunidad el día de hoy, oiga, ¿cuál no es el Día Internacional de la Lengua Materna? Y nos van a decir, pues, ¿quién sabe? ¿No? Porque realmente nuestras comunidades no están pensando solo un día para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna. El Día Internacional de la Lengua Materna yo creo que está en todos los días, ¿no? Cada mañana, cada tarde, cada momento, cada salida del sol, al mediodía del sol, cuando atardece, cuando anochece, cuando sale la luna. O sea, ahí está el lenguaje de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Siento yo que esta conmemoración es para las nuevas generaciones, para que no nos olvidemos de dónde venimos, que esa raíz milenaria que traemos, que esa raíz que nuestros abuelos pudieron sembrar y pudieron esconder por ahí una semillita cuando los que impusieron otras ideologías guardaron, lo sembraron para que nosotros y nosotras podamos vivir con ella, podamos salir con ella en el mundo, ¿sí? Yo creo que es eso, y la permanencia en nuestra lengua debe de estar integrada de manera digna, no solo es así como, ay, el Día Internacional de Lengua Materna está en los convenios internacionales, ay, qué bonito, ¿no? Yo creo que ahora las lenguas indígenas, los pueblos indígenas deben de estar, ¿no? En esos espacios dignos, que realmente se fortalezcan, que realmente pues se le dé el lugar que merecen las comunidades y los pueblos indígenas. No solo es que sea porque es Día Internacional de la Lengua Materna, sino que debe haber esa promoción todos los días, los 365 días del año, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos iguales, ¿no? Con la cultura española, con la cultura, otras culturas que hay en el mundo, ¿no? Las culturas indígenas, las lenguas indígenas deben estar fortalecidas y deben de tener un lugar digno en este territorio que se llama México, ¿no? Yo siento que nuestras lenguas, nuestras culturas sí deben de ser más valoradas, no solo sea un día, sino todos los días del año, porque nuestras lenguas indígenas permanecen y viven en el interior de nuestras comunidades. Listo, pues muchas gracias y creo que coincido con lo que ha ocurrido y lo que han mencionado en torno a esta mesa, sobre todo con este cuidado de los saberes que poseen todas nuestras comunidades indígenas, ¿no? En el sentido de no rescatar solamente algunas por una cuestión política, de destacar un solo día. Y algo que a mí me causa mucha
inquietud de saber, y creo que lo he arrastrado a lo largo del tiempo, es cómo estas comunidades se integran para la preservación ambiental. Es decir, como ya lo mencionó la maestra Lucina o Juana Peñate, en torno a el nombre de las cosas, del sol, del río, de todo esto que deben de preservar está ahí. Entonces, bueno, continuando con la dinámica de nuestra mesa, nos acompaña y se reúne con nosotros en este momento, pues, Citlali Chino. Te doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo la primera pregunta o la dinámica para este momento del conversatorio, y la pregunta es: ¿cuál es la relevancia de las lenguas indígenas en nuestro país? ¿No? Entonces te doy la palabra y muchas gracias por tu presencia, Citlali. United y Bamariri, Reto Erieka y que te tirata Tañu Mieme. Hola, muy buenos días. Estoy muy agradecida de poder participar en este conversatorio en marco al Día Internacional de la Lengua Materna, y también pedir una disculpa por llegar un poquito tarde a este conversatorio tan importante. Me presento, mi nombre es Citlali Chino Carrillo, hablante de la lengua wixárika. Y como sabemos, este conversatorio va dirigido en marco al Día Internacional de la Lengua Materna, misma que fue aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en 1999 y esta entra en vigor en 2000. Y por otra parte, creo que la importancia, principalmente para ver la importancia, ¿no?, de la diversidad cultural y lingüística para que las comunidades sean sostenibles, y se sabe que la diversidad lingüística se encuentra pues cada vez más amenazada con un mayor número de lenguas que desaparecen diariamente. Cada 2 semanas como promedio una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo este patrimonio cultural e intelectual de las comunidades indígenas principalmente, y pues las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas que transmiten y preservan conocimientos y culturas tradicionales. Y creo que en este sentido hablar de literatura en lenguas indígenas es sumamente importante, ya que sabemos que esta producción literaria que realizamos descendientes de pueblos originarios, cada una de las lenguas engloba un universo dentro de ella, y al perderse estas, pues se pierden todas las cosas, la visión, y como lo dice Miguel León Portilla, se cierran puertas y ventanas a distintas cosmovisiones y cosmogonías, y la humanidad se empobrece. Creo que la literatura en lenguas indígenas por lo general ha sido impulsada principalmente por promotores culturales y maestros bilingües desde sus raíces y desde lo más profundo de nuestras historias, aunque sabemos que hay muchas limitantes también para que alguien perteneciente a alguna comunidad indígena se convierta en escritor. Y esto creo que también es a causa de la discriminación, que cada vez son más evidentes y son un factor para que las lenguas estén en riesgo de desaparecer. Y desde ahí nos damos cuenta cómo de una generación a otra las actitudes lingüísticas han cambiado y también va disminuyendo. Y también los prejuicios son los que inciden, ¿no?, en que las lenguas se pierdan. Y creo que por otra parte también existe una violación sistemática a nuestros derechos humanos. Muchas veces el Estado no promueve la revitalización de nuestras lenguas, y es así como se va perdiendo. La literatura, como sabemos, pues es a través de la palabra. Es producto de textos narrativos que hacemos los propios hablantes. Los abuelos han sido los principales transmisores de cuentos populares, de narrativas, y creo que es toda esta palabra oculta, ¿no?, la diversidad de los pueblos indígenas. Y otra cosa también es
otra de los desafíos, creo que es el ser escritor en lengua originaria, pues es complejo. Escribir desde tu propia lengua es un viaje interior, espiritual. Pues tienes que traer voces, ¿no? De tus abuelos, de tus abuelas, y en este sentido comenzar a escribir. Sabemos que el bilingüismo es crear desde dos mundos distintos y también autotraducirse y pensar desde dos cabezas distintas, desde lo occidental, todo lo que has aprendido y también todo lo que te han enseñado tus abuelos. Primero, la primera lucha es aprender una lengua ajena a la tuya. En mi caso, pues mi lengua materna es wixárika, entonces comienza una lucha cuando comienzo a aprender el español. Entonces sí ha sido un poco complejo y el escribir pues ha sido un reto porque por una parte piensas desde una manera occidental y de este lado pues lo que te han enseñado tus abuelos. Y creo que también otro de los retos como escritores es de no tener lectores porque a muchos ya no les interesa leer en su lengua, se les dificulta. Entonces se va perdiendo y en este sentido pues tampoco no hay críticos, ¿no? De todo lo que escribimos. Y es justamente por el desinterés también de que se han ido perdiendo las lenguas. Sin embargo, creo que el tema indígena pues nos compete a todos, no solo a los lingüistas, escritores o antropólogos, sino a todos para fortalecer nuestras lenguas y de este modo engrandecerlas. Como comunidades, desde cierto punto, pues sí somos complejos, ¿no? De que alguien ajeno a nuestra comunidad nos entienda. Sin embargo, somos como cualquier sociedad y creo que el Estado está obligado a garantizar nuestros derechos, como se contempla en el artículo 2 de nuestra Constitución, y de este modo, pues, seguirlas fortaleciendo. Muchas gracias, Itlali, por esta intervención. Y bueno, esto da pie a nuestra segunda pregunta, pero antes vamos a pasar a los comentarios que nos han hecho a través de Facebook. Los voy a ir leyendo. Y bueno, esta pregunta es de Néstor Rodríguez y va dirigida a la maestra Lucina García. Le envía un saludo, maestra, y le pregunta, ¿es posible caracterizar las especificidades como un proceso de desplazamiento lingüístico o ante las particularidades que componen el proceso de diglosia? Muchas gracias. ¿Ya respondo? Sí, claro. Ok, sí. Sí, yo creo que sí es posible, ¿no? Hablar de estas particularidades, pero yo creo que hay una cuestión que no debemos de olvidar, ¿sí? Las lenguas no son monolíticas, es decir, no están estáticas. Las lenguas están en constante movimiento, enriquecimiento, están cualquiera, no solamente las lenguas indígenas, cualquier lengua está en una constante como renovación, si podemos llamarlo así, ¿sí? Entonces, toma de otras lenguas, toma préstamos, ¿sí? Hace calcos, retoma todos estos elementos y los transforma de tal manera que la lengua con estos otros elementos que antes eran ajenos, pasan a ser parte de la lengua misma ya, con ciertas características de la lengua misma, ¿sí? Cuando una lengua cambia en un proceso de diglosia, no necesariamente tiene que hablarse de empobrecimiento. Hay que ver justamente que, sobre todo en contextos como el nuestro, en donde tanto el español, que es la lengua mayoritaria, ¿no?, en este país,
cómo las lenguas indígenas en las diferentes regiones, en los diferentes estados, en las diferentes comunidades, están en contacto, y no solamente con el español, sino también hay regiones en las que se habla más de una lengua indígena, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí hay un constante intercambio de elementos. Entonces tendríamos que ver la diglosia, aunque sí es conflictiva desde el punto de vista social, ¿sí? Porque siempre, sobre todo el español, está como empujando, como tratando de que ya las lenguas, lo que ya decía hace un rato la maestra Peñate, ¿sí? Está como tratando de comerse, por decirlo de alguna manera, a las lenguas. Sin embargo, a pesar de esto, ¿sí? También las lenguas, los hablantes, ¿sí? Están tratando de asimilar, sin que la palabra asimilar sea entendiéndose como algo malo, sino acoplando, las lenguas indígenas acoplan ese otro conocimiento lingüístico, estos otros elementos lingüísticos del español en este caso, y lo ponen, ¿sí?, en su lengua, de tal manera que ahora es posible visualizar un gran número de palabras que han sido asimiladas a las lenguas originarias, ¿sí? Entonces, sí, la diglosia es conflictiva, sí, hay que tomar en cuenta estos elementos, pero tenemos que ver también qué pasa con la comunidad, qué pasa con el contexto en que este fenómeno está ocurriendo. Porque en este país, los contextos en los que se hablan las lenguas, las comunidades o los pueblos en los que se hablan las lenguas, también tienen diferentes actitudes lingüísticas con respecto a su lengua y con respecto al español, ¿sí? Entonces, es una cuestión compleja de resolver solamente o de explicar desde solamente un punto de vista. Tenemos que tener así como abrir la ventana y como ver el panorama antes de decidir dar las explicaciones. Desde una posición puede ser, no lo tomo, califico a la diglosia como algo negativo. Por el otro lado, puedo decir, bueno, vamos a verlo sociolingüísticamente y qué pasa con las lenguas en función de los hablantes, en función de los usos que se dan a las lenguas, ¿sí? No sé si contesté, pero ahí lo dejo. Gracias. Listo. Muchas gracias, maestra. Y también en esta apertura de lo que usted nos dice, ver este panorama, también hay que dejar claro el reconocimiento de esto como lengua, ¿no? Dejar estas caracterizaciones de dialectos en primer lugar, ¿no? Y también reconocer el dinamismo de todas las lenguas. Partiendo de ahí podemos entender los diversos procesos que se dan en torno. Bueno, muchísimas gracias. Claro, y claro, la claro. siguiente pregunta. Nada más. Sí, Es una adelante. cuestión bien importante nada más. Estamos hablando de lenguas, independientemente de que sea la variante del pueblo tal o la del pueblo tal. Cuando a mí me preguntan qué hablo, pues hablo una lengua, ¿sí? Yo jamás digo, estoy hablando el dialecto del español. Hablo español, punto. Sin más calificativos, sin más nada. Hablo español. La maestra Juani habla chol, ¿sí? La maestra Citlali habla wixárika. Independientemente de que hablen un chol o un wixárika particular de alguna comunidad, de alguna zona. Punto. ¿No? Ya. Sí, muchas gracias, maestra. Y bueno, seguimos con saludos que le envían a Juani Peñate. Te los envían desde la Casa Azul en Río Hoyos, Buenavista, Estado de México. Te los envía la maestra Susana Bautista. Ella va a estar con nosotros, le recuerda a la audiencia, es panelista para el siguiente conversatorio del día 24 de marzo en la mesa Nuestras Palabras, Nuestras Letras, Diversidad Lingüística en México, para que los que están aquí nos puedan sintonizar también ese día para darle continuidad a estas mesas. Y bueno, la pregunta que te hacen, Juani, es del doctor Paz y dice, muy interesante lo que se ha planteado. ¿Cuál es el papel de los pueblos originarios para fortalecer una lengua y evitar la folclorización de su cultura? Bueno, ¿cuál es nuestro papel? Pues seguir hablando, seguir fortaleciéndola desde el corazón y con el corazón. Yo creo que no hay nada más que
que los hablantes vivir nuestra lengua, confrontarnos también desde nuestra lengua, escribirnos desde nuestra lengua. Creo que ese es nuestro papel, nuestro compromiso con nuestra lengua. Juana Peñate siempre se hace esa pregunta, que tiene que fortalecer su lengua para que los demás puedan hablar o entender mi lengua o comprender lo que soy. Tengo que comprenderme yo misma. Ese es mi papel como hablante, como integrante de una lengua y de una cultura milenaria, que es la maya chol, ¿no? Yo creo que es eso, evitar la folclorización para mí, es decir, que no me impongan las cosas, ¿sí? Que no me digan, Juana Karen, te tienes que venir vestida en este evento así. Juana Peñate, tráete tu listón o tráete tu... no sé, cosas así que tú no te sientas contento o contenta de portar lo que tienes, no lo hagas, ¿no? Yo siempre he sido una mujer rebelde, que cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, en el ámbito público, me decían, es que para este evento, para este acto, te tienes que vestir con tu indumentaria. Y yo les decía, no, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que vestir cuando yo no me siento contenta? Cuando ese vestuario, esa indumentaria se porta cuando realmente te sientes segura, te sientes bien, hayas recapacitado de lo importante que es tu cultura. Cuando no se ha recapacitado, cuando no se ha apropiado de nuestra cultura indígena, ha tenido un proceso que ya lo hemos dicho acá, ha tenido un proceso de una carga histórica de discriminación, de racismo. Entonces, cuando te dicen, pórtate tu traje, o no sé, alguna otra, o baila tu música, ¿no? Cuando no te sientes contenta, cuando no te sientes contento, creo que no debes aceptar. Entonces, para poder apropiarnos de nuestra cultura, de nuestra identidad, uno como hablante tiene Creo que estamos experimentando un problema de conexión con Juani. Entonces, bueno, pues daré paso a otra pregunta que nos hacen. Juani, ¿sigues aquí? Se nos perdió por un momento la señal. Sí, ya volví. Ya volví. Muy bien. Entonces, para concluir, pues sí, yo creo que es eso, que cada uno de nosotros estemos claro de lo que somos, que hagamos uso de nuestra conciencia, de lo importante que es nuestra lengua. Nuestro papel como pueblos, como integrante de un pueblo es eso, ¿no? Saber decir no, saber decir cuando es sí y cuando apropiar, que no permitamos más eso de que nos impongan las cosas, ¿sí? Defendamos lo que los padres, lo que nuestros abuelos nos legaron, y que creo que ese es lo más importante. Muchas gracias, Juan. Y pues esta pregunta va dirigida a todas las panelistas, quien desee contestarla. Y bueno, ¿qué piensan acerca del papel que juegan los programas educativos oficiales dirigidos a la población indígena en el proceso de desplazamiento lingüístico en las escuelas, dentro de las comunidades, en virtud de la jerarquización del uso del español? ¿Contesto? Sí, quien desee. Adelante, maestra Lucina. Mi punto de vista, es que no quiero acaparar la palabra. Yo creo que esto puede verse como un doble juego, digamos. Finalmente, los programas educativos responden a una política lingüística, una política educativa, ¿sí? Y sí, digamos que en papel, desde el papel, ¿sí? Son muy bonitos, ¿no? Sí, que los maestros bilingües
trabajen en sus comunidades y que den las clases en 2 lenguas y que revitalicen y que fortalezcan y que les enseñen a los niños a leer y escribir en 2 lenguas. Si yo lo escucho así, si yo lo leo así, además los materiales que están, digo, con todos los defectos que puedan tener, son bonitos, ¿sí? Hay instituciones como el CONAFE que hace unos materiales didácticos bellísimos, ¿no? O sea, todo eso es muy bonito, ¿sí? Pero detrás de eso, yo me pregunto, ¿quién forma a los maestros, a los docentes? Realmente, ¿sí? ¿Quién planea todo eso? Siempre se planea desde fuera. Los maestros siempre se están quejando de que no los atienden, de que no les enseñan, de que no les dan los materiales, de que no tienen los recursos, ni humanos ni materiales, para llevar a la práctica, sí, algo que puede ser, digamos, o que podría ser muy provechoso y muy valorado para fortalecer la diversidad lingüística y cultural de este país. Y uno de los elementos podría ser el ámbito educativo. Sin embargo, tiene muchos problemas, ¿sí? En muchas ocasiones se utilizan solo como, digamos, como pantallas políticas, pero en realidad no llegan al meollo del asunto. No acabamos de entender, ¿sí? Desde el punto de vista de lo político, incluso de lo económico, que la diversidad lingüística y cultural se tendría que ver y aceptar más que como un problema, ya lo dijo la maestra Peñate hace un rato, que es más que un problema, es una riqueza, ¿sí? Este país se ha conformado históricamente y fue conformado históricamente no por quien vino del otro lado del mar, ¿sí? Sino con esta población que ya estaba aquí y que persiste y vive y está. Y lo que hoy es la llamada cultura mexicana está conformada no por elementos que son ajenos, ¿sí? Que vinieron de fuera, sino por toda esta diversidad lingüística y cultural. Si nos vamos a las lenguas, todo el cúmulo de palabras, de elementos léxicos que tiene el español, por ejemplo, ¿sí? Provienen de diferentes lenguas indígenas, ¿sí? Y dependiendo de la región son las palabras, ¿verdad? Entonces, repito, es como una situación problemática el entender que efectivamente desde el plano de lo educativo se tienen que entender, se tienen que atender y que las cosas no van a venir desde arriba, desde las cúpulas, ni desde los elementos medios, ¿sí? Tiene que ser en un plano, en un trabajo colaborativo, ¿sí? Comunidades, pueblos y la sociedad, ¿sí? Y, por supuesto, los que se encargan de hacer los planteamientos de política lingüística y de política cultural y de política educativa. Si no lo vemos así, si pensamos incluso que la otra población no indígena no tiene nada que ver, pues realmente creo que vamos a estar o estamos un poco equivocados, porque nosotros también, los que no somos indígenas, también somos un pueblo originario aquí en este territorio, ¿sí? Y también tenemos que hacer y también tenemos que formar, o sea, nosotros tenemos que sentirnos parte de, no es lo no indígena y lo indígena, ¿no? Muchas gracias. Adelante. Nada más, termino, y ya para que esta celebración no tendría por qué ser, ¿sí? Solo un día, como lo dijo la maestra Juani hace un momento. Digo, perdón, yo también tengo una lengua y es materna,
aunque es el español. Y a mí no me, ¿no? Digo, aquí son todas las lenguas, ¿sí? El celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna solo abocado a los indígenas es otra vez marcar diferencias. Y eso, desde mi punto de vista, no debe ser. Es un elemento político, sí, pero no debería de ser. Muy bien. Muchas gracias, maestra Lucina. Pues miren, por cuestión de tiempo voy a dar lectura a la segunda pregunta que tendría esta ronda y le daré la palabra a cualquier panelista que desee contestar, pero solamente sería una intervención para dar paso a este último momento en el cual pues las dos escritoras que se encuentran aquí nos van a leer parte de su obra. Entonces la pregunta tiene que ver cuál es la importancia de la literatura indígena para la revitalización de las lenguas. Entonces, quien desee contestar en unos minutos para pasar a este tercer momento que sería la lectura. Gracias. Pues bueno, yo creo que el papel de la literatura ha sido, bueno, un proceso también lento. Sin embargo, desde mi experiencia hemos estado caminando desde hace un buen tiempo con la literatura de nuestras lenguas indígenas. El papel que ha jugado es tan importante porque con ello nos hemos dado cuenta las nuevas generaciones que tenemos esa forma de expresarnos, esa forma de escribir, esa forma de dialogar con nosotros mismos. Siempre caigo en eso, primero dialogar conmigo misma, para luego dialogar con mi comunidad y luego dialogar con el mundo. El diálogo, el papel de la literatura para mí ha sido muy importante en mi proceso de entendimiento, en mi proceso de asumir lo que soy como un pueblo chol, como un pueblo originario. Ha sido muy importante, ¿no? La labor de la poesía en Juana Peñate ha sido profundamente importante porque me ha permitido como construir y reconstruir mi identidad. Me ha permitido la literatura demostrar lo profundo que es nuestro idioma, nuestra cultura, ¿no? La literatura para mí ha sido como explorar estas nuevas formas de encontrarnos conmigo misma, con mi comunidad y con el resto de la sociedad, ¿no? Entonces la literatura ha sido esa parte donde nos damos cuenta que nuestra escritura, que nuestra oralidad se puede escribir. Anteriormente en nuestra lengua hemos hablado siempre que nuestras culturas originarias han sido orales y que la literatura nos ha permitido hacer ese ejercicio de vivir, ejercicio de replantearnos que nuestra literatura indígena también puede ser una literatura universal. Coincido con la maestra Lucina que no podemos quedarnos en esa literatura indígena, sino también podemos llegar a ofrecer una literatura universal. Creo que ha jugado un papel importante la literatura en nuestros pueblos indígenas porque los estamos escribiendo, lo estamos viviendo, estamos demostrando al mundo que tenemos esa calidad de escritura. Gracias. Muchas gracias, maestra Juana Peñate. Y pues bueno, vamos a dar paso a este tercer momento. Queremos que nos compartan fragmentos de su obra literaria, que hagan lectura en voz alta. Y bueno, le cedo la palabra a cualquiera de las dos que guste iniciar. Bueno, yo les quiero compartir algo de poesía que he escrito y que he compartido en algunas revistas internacionales. Primero lo voy a leer en lengua wixárika y posteriormente lo traduzco al español. Se llama Tatey Muti Nuibarritzie, cuando nació nuestra madre. Tatey Yurianaka Muti Nuibarritzie, Uka Puti Nuibar Iku, Haramara Tie,
hikuritsie me hayuyeitiaka. Ukari tayeyari me putahi. Tahetsie me putanua airretemuteo eriekaku. Uka tateni vetsikatsie hayuyeitiaka tatiumi. Uka haramaratie hayuyeitiaka tatsi uharitia. Uka hikuritsie hayuyeitiaka tatsi umi maya. Hikuta me puti tsuaka te baratu maiku. Te kabarau enieku. Que ya te cuatecaju que me maituka. Tayeyari te me oye herrimeku tanyuki me enieri. Cuando nació nuestra madre. Cuando nació nuestra madre tierra, nació la mujer convertida en maíz, agua y peyote. La mujer veló nuestro caminar y nos defendió del peligro para ofrecernos bienestar. La mujer convertida en maíz nos ofreció alimento. La mujer convertida en agua nos dio fortaleza. La mujer convertida en peyote nos dio sabiduría. Ahora lloran porque las olvidamos, porque no las recordamos y porque no vamos por el buen camino, y principalmente porque estamos perdiendo nuestras lenguas. Muchas gracias, maestra Citlali, y pues damos paso a esta ronda de lectura. No sé si la maestra Juani nos quiera compartir un poco de su obra. Bueno, les voy a leer un poema cortito. Dice, Quintaya. Pochkelani li carnival, tiki tinuyel chubul katilla, manishi sumlel, kchan manishi chuli, manishi sumlel milok el tiki, Quintaya chan yeleli kot ibiocham, bakian hi kchan, Quintaya chan ay kot chubul bukai, bakian yekyal chulel. Shkuntaya chan, shkuntaya ko, bakita kule hijichan, upun, itzahak niyel hinipom, sut ibeñón y yekyal chulel. Guardián, en esta eternidad estoy vacía. El ritmo de mi conjuro es monótono. Palabras y metáforas pronuncian mis labios. Guardián de silencios y oscuridades, ¿dónde está mi voz? Guardián de cantos y oraciones, ¿dónde está la esencia de mi alma? Guardián de los guardianes, ¿dónde quedó la florida? Irradia el perfume del copal, devuelve la esencia de mi espíritu. Gracias. Gracias a ustedes por compartirnos estos fragmentos. Pues bueno, sabemos que esto del tiempo siempre nos apura y nos tiene pasando los pasos, marcándonos atrás. Entonces, me gustaría pasar, bueno, solamente a la lectura de una pregunta más para finalizar con un mensaje de nuestro rector y después pasar a la última intervención del grupo musical. Entonces, muy bien, ¿cuál sería el papel o acciones de los hablantes de lenguas indígenas para la conservación y fortalecimiento de la misma? Lo pregunta Mirna Atzima. Hay otros saludos, ya se los pasaré en privado. Yo creo que si ellos no participan, si las comunidades no toman las riendas, no va a ser posible. Por más que el programa sea excelente, esté bien planteado, por más que pueda tener dinero, si no se hace un trabajo colaborativo, creo que va a ser complicado, ¿sí? Pero como decíamos hace un rato, ya los jóvenes, aunque no, digamos que de manera formal, con un plan, con un proyecto, lo están haciendo en la medida en que están utilizando
las lenguas, ¿sí? En los contextos en los que ellos se mueven, ¿sí? Entonces, sí es importante. Muy bien, maestra Lucina. Pues bueno, a lo largo de este conversatorio se nos ha permitido tomar ideas, retomar ideas que muchos de los presentes en el foro pues tenemos inquietud en torno a las lenguas, en torno a la revitalización. Y bueno, este cruce que tiene la literatura con la revitalización es muy importante, por eso estamos aquí, por eso la lectura que nos acaban de dar aquí Citlali y Juana. Entonces, bueno, como conclusión, creo que, y aquí me permito leer unas notas que tengo, la materialización de la palabra en el ámbito literario escapa del discurso político, que nubla la vitalidad. Pone a las lenguas en un aparador inoperante, sin saber o sin querer reconocer, que la vitalidad se asfixia y que la inacción de este discurso político la aniquila. Son los hablantes que hacen la lengua. La lengua vive por el uso. Por el uso existe, porque hay un hablante, porque hay un ámbito comunicativo. Cierro con esto y bueno, agradezco la presencia de todos en esta mesa el día de hoy y vamos a darle la palabra a nuestro rector para que concluya este evento. Muchas gracias, Elisa. Sí, y bueno, no quiero cerrar sin decir que, primero que reitero, ¿no?, el hecho de que estamos sumamente agradecidos porque teníamos la plena convicción de que la composición de este panel con la participación de todas ustedes, sin duda que iba a dejarnos un excelente sabor de boca, pero sobre todo nos deja una serie de preguntas a las que, aunque no necesariamente lleguemos a encontrarle una respuesta definitiva, pero que sí sean preguntas que nos muevan, que nos hagan andar, ¿sí?, y que nos hagan reflexionar en torno a qué estamos haciendo en México como ciudadanos, ¿no?, como parte de la sociedad, pero además también qué estamos haciendo desde las instituciones y desde los propios pueblos originarios para posicionar, ¿no?, en un ámbito de equilibrio, de equidad, de igualdad a todas y todos los colores, ¿sí?, voces y expresiones culturales que componemos la diversidad de este maravilloso país. Me parece que ahí quise plantear cuestiones sumamente punzantes, sumamente agudas, que nos deben motivar a una reflexión profunda de qué estamos haciendo para abatir todavía esas expresiones terribles de racismo que hay en nuestra sociedad en todos los ámbitos, desde el ámbito familiar, académico, político, institucional y demás. Sin lugar a dudas, ¿no?, que todos aquellos quienes nos adscribimos como no indígenas, hemos heredado la conciencia del conquistador, ¿sí? Y entonces lo importante aquí es pasar precisamente del discurso a las acciones concretas, pero de las acciones concretas pasar a una nueva forma de ser, de entender el mundo y por lo tanto a una nueva forma de interactuar, de convivir entre todos los diferentes y las diferentes que somos, ¿sí? En la medida en que hagamos eso, y aquí retomo una frase, ¿no?, de los indígenas zapatistas, ¿ah? O sea, en la medida en que hagamos eso, estaremos construyendo un mundo en el que quepan muchos mundos, ¿sí? Si somos capaces de ello, me parece entonces que estamos en el camino correcto, tanto individualmente como desde la colectividad y
también desde las instituciones. Yo me quedo muy satisfecho por el panel, ¿no? Y la participación de todas ustedes. Yo tenía la certeza de que así sería, de que nos regalarían intervenciones sumamente agudas, ¿no? Reflexiones sumamente profundas y que nos dejarían una serie de preguntas acerca de qué estamos haciendo para construir un mundo mejor, ¿sí? Y efectivamente estaremos en el camino correcto el día que deje de haber un Día Internacional de la Lengua Materna, ¿sí? Y que entonces todos los días sean el día, ¿sí?, de los derechos lingüísticos, ¿sí? Y todos los días sean los días en que todos podamos expresar nuestras ideas en nuestra propia lengua, ¿no? Sin ser menospreciados, ni señalados, ni discriminados porque hablemos diferente, ¿sí? Entonces, pues les agradezco a todas, ¿sí?, el regalo que nos acaban de hacer, el regalo que nos brindaron, ¿sí? Y bueno, no me resta más que agradecer también a todas y todos quienes nos siguieron por la transmisión de las redes sociales del Centro Universitario del Norte. Y bueno, también me voy a permitir invitarles, ¿no?, al siguiente panel, al siguiente conversatorio para el miércoles 24 de febrero a las 12 del día, ¿sí? Titulado Nuestras palabras, nuestras letras, diversidad lingüística en México, en donde también tendremos participantes que estoy seguro nos regalarán también este nivel de reflexión y de cuestionamientos. Nos acompañarán ahí la maestra Susana Bautista Cruz, ¿sí?, escritora, docente y promotora de poesía en lenguas indígenas; la licenciada María Concepción Bautista Vázquez, escritora y pintora tzotzil; nos acompañará Rubí Huerta, poeta, traductora y docente purépecha; y nos acompañará también el maestro Esteban Ríos Cruz, poeta y docente minizá, y que además también pues fue ganador del Premio de Literaturas Indígenas de América en el 2014. Nos hará el honor de moderar el magistrado Sergio Arturo Herrero Olvera, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Sala Guadalajara. Entonces, pues invitarlos a que nos acompañen también el miércoles y reiterarles la gratitud por su amable compañía a todos quienes nos escucharon y nos siguieron, y agradecer sobre todo, así encarecidamente, ¿no?, a nuestras panelistas y a la maestra Elisa que nos hizo favor de moderar. Muchas gracias a todos. La verdad es que ahí está la tarea, ¿no? Ahí están las preguntas. Y aunque decía, no es necesario que encontremos una respuesta definitiva. Lo importante es que vayamos en pos de tratar de encontrarla para que eso nos mueva, para que eso nos haga caminar, para que eso nos haga ir hacia adelante. Y si seguimos teniendo preguntas que hagan que nos cuestionemos nuestra forma de ser y de hacer, pues entonces ya eso es en sí mismo una ganancia, ¿no? Las preguntas son las que nos mueven, las que nos hacen andar, las que nos hacen buscar, ¿sí? Entonces, muchas gracias a todas nuestras panelistas. Gracias por su compañía y aceptar ser parte de este ejercicio de reflexión y conducirnos a lo largo de él. Muchas gracias a todos. Buen día. Agradecemos estas palabras de cierre por parte del rector del Centro Universitario del Norte, el maestro Uriel Nuño Gutiérrez. A continuación, les invitamos a disfrutar de una segunda intervención del grupo musical regional Wixárika y continuamos con esta transmisión por Facebook Live. Agradecemos a quienes nos están acompañando. Hemos tenido bastantes comentarios y preguntas, así que bueno, vamos a escuchar esta segunda intervención y continuamos con esta transmisión en vivo.
Quarru muturra, apate sta peu kame, hulimane pakume, ketsi antiti, quarru muturra, hulimane pakume, ketsi antiti. Marra pekusu, hulimane pekaka, marra pekusu, marra pekusu, hulimane pekusu. Tevi pakume, hulimane pakume, marra titi, hulimane pakume, tevi pakume, marra titi. Pakume, tevi pakume, marra titi, hulimane pakume, quarru muturra, hulimane pakume, ketsi antiti. Con este tema se lleva por nombre Quarru muturra y continuamos con más. Siguiente melodía. La última flor ya se secó, la última vela ya se apagó. ¿Quién me cantará? ¿Quién me alumbrará? La flor ya se fue, la vela se apagó y mis canciones bonitas ya no son y mi camino oscura se quedó. Canto de mis dioses, dulce sensación, puerta de los pobres, mágica canción. Yo te oigo cantar cada amanecer, yo te oigo llorar cada atardecer. San Luis Potosí, guárdame esta flor, te lo pido yo y mi corazón.
¿Qué será de mí si mi flor se va? De un venado azul miraré pasar. Ya no bailaré, ya no danzaré. Corazones tristes buscarán su fin. Dioses de mi tierra no la dejen ir, porque aquí en mi tierra no habrá porvenir. Canto de mis dioses, dulce sensación, puerta de los pobres, mágica canción. Yo te oigo cantar en cada amanecer, yo te oigo llorar cada atardecer. San Luis Potosí, guárdame esta flor, te lo pido yo y mi corazón. La última flor lleva por nombre este tema, relata la vivencia de la cultura birrárica, las peregrinaciones a Virikuta. تياني بنتيك وعيني بنتيك وعيني نردامتي كتي تياني بنتيك وعيني نردامتي نانا يغيبني ركاني بكانواني تسيري بكانواني تسيري بكانواني تسيري Ricani peccano all'inizio ai ripena un mieni ne baracave Nerina carati magnazzi mi caniti italiani per quaramate Nerina carati magnazzi mi caniti italiani per quaramate Qui cani ne ti tu magnani ne ti tu magnani ne assieme a me Ecco qui cani ne ti tu magnani ne ti tu magnani ne assieme a me Me qui i cani ne mastieni e me ne mastieni e me ne cumamene Qui i cani ne mastieni e me ne mastieni e me ne cumamene
Quedamos con estas intervenciones y agradecidos por la invitación que nos hizo el Centro Universitario del Norte, Regional Virrárica, pues en conmemoración al Día Internacional de la Lengua Indígena, Pámparios. Agradecemos esta participación del Grupo Musical Regional Virrárica. Ellos son de la comunidad Wirrárica de Tateyque en San Andrés, Coamiata, Mezquitic, Jalisco, y nos acompañaron en este Centro Universitario del Norte con estas interpretaciones musicales. Les agradecemos y esperamos que tengan un buen viaje de regreso. De igual forma, agradecemos a nuestras panelistas, agradecemos que nos hayan acompañado y que nos hayan compartido su literatura. En el caso de Juana Peñate y de Citlali Chino, muchísimas gracias. Agradecemos a la maestra Lucina García, también agradecemos a la maestra Elisa Rodríguez. Y bueno, durante el transcurso del día y este fin de semana les estaremos compartiendo parte de la obra literaria tanto de Juana Peñate como de Citlali Chino, y también les estaremos compartiendo algunas experiencias y algunos mensajes respecto de la lengua materna y del nombre en lengua materna de algunos de nuestros compañeros del Centro Universitario del Norte que forman parte del pueblo Wirrárica. Agradecerles el favor de su atención a quienes estuvieron dejándonos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas en esta transmisión en vivo, y reiterarles la invitación para que compartan esta transmisión, para que compartan este conversatorio y que continúe la conversación en los mensajes de esta transmisión en vivo. Nos encontramos el próximo miércoles 24 de febrero a las 12 del día con el conversatorio que dará continuidad a esta celebración, a esta conmemoración de la lengua materna que realiza el Centro Universitario del Norte. Así que bueno, les esperamos y también les invitamos a que nos sigan en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Centro Universitario del Norte. A nombre del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, les agradecemos su permanencia en este conversatorio, su participación, y esperamos que tengan un excelente día. Muchas gracias.